Son las 2:31 en París. Vamos a tomar contacto precisamente en esa ciudad con el abogado Diego Parvex, socio del estudio Atlantes Advocats. El estudio se dedica precisamente a la defensa de los intereses de los sindicatos y trabajadores presentes en las ciudades de París, Marsella, Brest, Lyon y otras, involucrados además, por supuesto, en las manifestaciones. ¿Cómo está, Diego? Un gusto tenerlo conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Mucho gusto también. Gracias por recibirme por las ondas. Sí, efectivamente. Buenas tardes para usted. A 3 horas aproximadamente de que se pronuncie el Consejo Constitucional, ¿cuál es la visión que han tenido los sindicatos de esta reforma? ¿Cuál importante es también la manera en la que el gobierno ha respondido y lo que se espera de la Corte Constitucional? Entonces, lo importante aquí es ver que esta reforma ha constituido un frente unitario muy fuerte entre los sindicatos, lo que no se había visto hace años, por lo menos 10 años. Incluso uno puede recordar que en la reforma precedente, la que el presidente Macron había puesto en manos del Parlamento en 2017, el frente sindical no era para nada unitario como lo es hoy en día. Y la sensación y la realidad que viven los sindicatos y por qué ese frente es tan unido es porque viven un gobierno que está completamente sordo a todo lo que se puede decir, lo que dicen los trabajadores en la calle, lo que dicen todos los sindicatos juntos, los sindicatos que representan a los trabajadores, pero también a los sindicatos estudiantiles, por ejemplo. Claro, efectivamente. Veíamos además en la nota recién una mujer hablando de la respuesta del gobierno, la respuesta a través de las policías y de cómo muchos estudiantes detenidos precisamente por las protestas. Usted ha dicho algo clave y que estaba también inserto en mi pregunta. No solamente es la movilización por la reforma, que ya es impopular, sino además por la manera en la que el gobierno de Macron, el presidente Macron, ha actuado, desoyendo la posibilidad que le plantean los sindicatos, desatendiendo la posibilidad de establecer mesas de diálogo, por el contrario, saltándose incluso los trámites y las discusiones en el Congreso para presentarla por decreto y lograr los votos a costa de lo que sea. Pero vamos a analizar primero, para los sindicatos, la reforma misma. ¿Cuáles son los puntos más controvertidos? El punto más controvertido es el pasaje de 62 a 64 años para poder jubilar. Esos 2 años más, en un momento en que el tema para los sindicatos es también la penosidad, la dureza del trabajo, no se puede entender para un sindicato hoy día que se discuta por parte el problema de la penosidad del trabajo y al mismo tiempo que se diga que hay que trabajar 2 años más. Es decir, hoy en día la gente vive el trabajo después de la pandemia. Yo pienso que en América Latina es lo mismo que en Europa, que en Francia. Viven el lazo al trabajo de manera diferente. Yo pienso que la gente necesita trabajar, quiere ganar su vida, por supuesto, pero también vive la importancia de la vida familiar, de la vida privada de manera diferente. De hecho, decirle a la gente que tiene que trabajar 2 años más, cuando el problema que se pone en las manos de la gente es un problema de financiamiento del sistema, no es entendible por las personas, porque la verdad es que el dinero que falta, es decir, ese problema de financiamiento del sistema, muchos especialistas, muchos economistas dicen que se puede encontrar el dinero de otra forma, sin que la gente tenga que trabajar 2 años más. Entonces, eso más el hecho que se pasa por una reforma dura, hecha realmente a paso muy rápidamente, antes los diputados con un sistema, sin entrar en el detalle, que deja de lado, de hecho, en la representación nacional, el debate. Es eso el problema, sí. Sí, y son realmente los 62 y 54 años con una lógica que la gente no entiende. Es decir, ese dinero se puede encontrar de otra forma, de verdad. Claro, usted hablaba de la penosidad, esta cualidad
que supone mucho esfuerzo o dificultad hoy en día, que está puesto en cuestión en distintas partes del mundo, la relación entre el trabajador remunerado, también el no remunerado, y su vida y su conciliación con su vida personal, familiar, algo que también en una nota anterior que dimos de las protestas estaba incluido en las declaraciones de una persona que nos decía: después de la pandemia entendimos qué es lo más importante y no precisamente es la manera en la que nosotros estamos trabajando, y estirar las fechas de jubilaciones en el mundo es una medida impopular. O sea, no hay lugar en el mundo donde se encuentre un escenario político positivo para conversar sobre la posibilidad de postergar la jubilación, menos después de la pandemia. Aquí en Chile, por ejemplo, desde donde estamos transmitiendo para toda Latinoamérica, la ministra del Trabajo ha señalado: no es el momento de discutir aquello, pero se plantea como una necesidad de hacer sostenible los sistemas previsionales el tener que conversar sobre postergar la edad de jubilación. Usted ha señalado, economistas, analistas han indicado que hay otras fórmulas. ¿Qué es lo que esperan los sindicatos? ¿Qué es lo que pondrían en una mesa de diálogo si el gobierno se abriera a conversar? ¿Cuáles son las alternativas que entregan? Entonces hay bastantes alternativas y eso sería una discusión que sería tal vez diferente entre los diferentes sindicatos, porque todos no tienen la misma posición. De hecho, uno de los sindicatos importantes en Francia, que se llama la CFDT, fue mucho menos crítico con el proyecto que había habido en el 2017, que también hubieron muchas manifestaciones y el proyecto no sirvió por eso. Entonces, los sistemas son diferentes. Podría ser la cantidad de años de trabajo y no la edad. Es decir, podrían decir que hay que trabajar más, pero uno empezando a trabajar antes podría terminar antes de los 62 y de todas maneras antes de los 64. Podría ser un sistema también donde se mantiene el 62, incluso algunos piden que sea 60 la edad a la cual una pueda jubilar, pero yendo a buscar el dinero en otras partes, aumentando tal vez parte de impuestos, yendo a buscar el dinero en las grandes empresas. Hay grandes empresas en Francia de lujo, por ejemplo, que han aumentado de manera muy importante los ingresos en estos últimos años y la cantidad de dinero que se le dan a los accionistas. Hay varios sistemas, la verdad es que no se pueden detallar aquí, pero economistas han pensado eso, economistas reconocidos a nivel internacional incluso, y no se entiende por qué el gobierno hoy y el presidente Macron siguen completamente bloqueados con el tema de los 64 años, sin abrir a otras discusiones posibles. Claro, sin abrir una mesa de diálogo, por el contrario, tampoco dejándolo al debate democrático, sino que tratando de pasar por decreto y saltarse lo más posible efectivamente los trámites habituales institucionales, pero más para una reforma como esta, que requiere efectivamente en cualquier parte del mundo, dirían, de una mesa de diálogo en la que se sientan los distintos actores, sobre todo si estamos hablando de una reforma tan impopular en la ciudadanía, y que pese a las manifestaciones y a lo molesto que puede haber sido para muchos y muchas circular, ¿no es cierto?, por un París, por ejemplo, que tenía un paro de la basura extensísimo u otro, son manifestaciones que no han perdido el apoyo mayoritario de la ciudadanía. ¿Tienen algún, y lo pongo sobre la mesa, los sindicatos, preocupación de que si se atraviesa con esta medida y Macron logra su objetivo, se pueda avanzar en otras también reformas que son negativas para los y las trabajadoras, pero que se puedan alcanzar mediante estas fórmulas que le han abierto paso a esta reforma? Sí, porque al pasar esta reforma, si además hoy en día el Consejo Constitucional valida la reforma y la manera en la cual se hizo en el Parlamento, el riesgo es que el mismo sistema permita hoy al gobierno de pasar otras reformas impopulares seguramente también, de ese mismo estilo, de la misma manera, sin darle el oído a los sindicatos o a la oposición o a los parlamentarios de oposición en el sistema parlamentario. ¿Cuáles podrían ser esas medidas, esas reformas? Hubo en 2017 una primera reforma del Código del Trabajo, cuya meta era
darle seguridad al empleador, pero eso reduciendo de hecho la representación y la capacidad de los trabajadores a poder defenderse a través de los sindicatos o lo que se le llama en Francia los comités de empresa, que son unos comités elegidos por los trabajadores que representan a los trabajadores en frente al empleador. Esa reforma hizo mucho daño. Las críticas hoy día, después de varios años de esa reforma, son importantes porque ha permitido reducir realmente la capacidad de defenderse en las empresas para los trabajadores. Perfecto. El riesgo ahora es que la reforma del Código del Trabajo siga en una meta un poco similar, es decir, darle más seguridad seguramente al empleador para, por ejemplo, despedir a los trabajadores, pero sin que puedan estos defenderse como lo hacían antes a través de los representantes que son los suyos. Diego, para terminar, ¿qué se espera hoy del Consejo Constitucional? Con los pies puestos sobre la tierra, ¿se espera la posibilidad de que censure efectivamente la reforma? Hay pocas posibilidades de que ello suceda. Y a su vez, ¿qué se tiene pensado hacer una vez que el Consejo se pronuncie? Por ejemplo, si no hay cambios y la reforma avanza o el Consejo permite que la reforma avance, ¿hay más manifestaciones consideradas? Por el momento, los sindicatos, el Frente Unitario Sindical está esperando la decisión que va, ahora faltan pocas horas para que el Consejo pronuncie su dictamen. Y van seguramente, si la decisión es a favor de la reforma, para decirlo así, los sindicatos seguramente sí van a llamar a nuevas manifestaciones y parte de los sindicatos a manifestaciones o un movimiento de huelga mucho más duro. ¿Seguirá la gente? ¿Podrá seguir la gente? Porque cada día de huelga es un día de menos de pago, así que es difícil. La verdad es que no lo sé, pero yo pienso que todos esperan mucho de la decisión de hoy. ¿Cuál puede ser esa decisión? Yo pienso que la verdad es que me temo que el Consejo haga una decisión entre dos, es decir, que pueda condenar la manera de hacer del gobierno, habiendo utilizado ciertos sistemas para evitar el diálogo en el Parlamento, pero no creo que vaya a condenar el dispositivo legal, el proyecto. Perfecto. Sobre el tema de los 64 años. Pero bueno, puedo equivocarme, la verdad es que no sé. Quedaremos atentos. En algunas horas. Quedaremos atentos y atentas. Efectivamente van a ser las 3 de la tarde ya en París, a las 5:30. A las 5:30 de la tarde se espera que se pronuncie el Consejo. Por supuesto, estaremos atentos y atentas a esto, que además es un tema que, como conversábamos, presiona a todas las sociedades, efectivamente, los sistemas de pensiones, los sistemas previsionales, la forma en la que se relaciona el trabajador o trabajadora con sus espacios laborales. Le agradecemos mucho, Diego Parvex, abogado del estudio Atlantes Advocates, el estudio que se dedica a la defensa de los intereses de los sindicatos y trabajadores en París, Marsella, Brest, Lyon y Nantes, conversando sobre entonces esta movilización y la respuesta que se espera que dé el Consejo Constitucional durante esta tarde sobre la reforma de pensiones impulsada por Macron. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.